se normalice el abuso, porque en estos días se está normalizando el manoseo, el beso, la caricia, y son mentes que necesitan un desarrollo sano, y en este punto hoy por hoy está sano. ¿Sí? Sí. 2. La víctima de abuso sexual que se conoce son, en su mayoría, menores de edad escolar. Sí. Tenemos guarderías, jardines, ciclo primario y hasta ciclo secundario se podría decir que también lo metimos en este tema. Nosotros pusimos, sí, desde guarderías hasta el ciclo secundario, siendo mayormente abusos en las escuelas primarias. No solamente en las escuelas primarias, sino siendo desde primer grado hasta séptimo grado, chicos que se han escuchado que vienen con abusos, y eso les trae conflictos en la secundaria. 3. ¿Le cuesta hablar de este tema? Sí, cuesta hablar en el entorno familiar más que nada, porque por ahí conocemos nuestro hábitat, conocemos las personas, el accionar de cada una de ellas. Y es mucho más fácil a veces hablarlo con un desconocido. Pero es cuando nosotros mismos estamos muy ahogados, nos encontramos con una persona en la calle, o una persona se acerca a nosotros y nos cuenta su problema. Yo creo que los niños hacen lo mismo también. Si uno le brinda ese cariño que decían los coordinadores, esa palabra de confianza, ayuda a su mente, su corazón y empiezan a contar. Aún así los adolescentes que en este tiempo tienen la cabeza muy cerrada. Nosotros pusimos sí, cuesta hablar en el entorno familiar, muchas veces es más fácil desarrollar el tema con desconocidos. La pregunta número 4 dice: ciertas señales físicas y de comportamiento, así como también comentarios indirectos hechos por el niño, pueden ser señales de que hay abuso sexual. Sí. Sí, porque cada mamá, cada papá sabe cómo educar a su hijo. El entorno, si bien algunos viven con abuelos, con tíos, saben cómo son las criaturas. Saben su forma de pensar, saben cómo se levantan, cómo se acuestan. Y nosotros pusimos sí, su mente necesita expresar lo que está pasando y como no encuentra las palabras o por temor, lo expresa mediante los gestos o acciones. 5. ¿Usted piensa que la víctima de abuso sexual puede tener sentimientos de ira, enojo, traición, culpabilidad y estos sentimientos dificultar el crecimiento espiritual? Sí. Sí, porque se cierran. Creemos que por su comportamiento agresivo o rebeldía expresan el dolor que tienen. Este fue nuestro trabajo. Bien, un aplauso. Próximo grupo. Bueno, quizás no hace falta que leamos otra vez las preguntas. Sí, directa a la pregunta. ¿Querés pasar adelante? Como quieras. Nosotros hablamos y pusimos la primera, que sí estamos obligados porque es necesario adquirir el conocimiento para poder evitar y poder ayudar a sanar con herramientas óptimas a quienes ya lo sufrieron. De esta manera poder romper los tabúes de que también sean temas ocultos. En la 2 pusimos que sí, que en su mayoría son de edad escolar, ya que es una edad fácil de manipular. En la 3 pusimos que cuesta hablarlo, más que nada a veces con los niños, porque quizás por la falta de expresión, no saber cómo abordar el tema. Por ahí con adultos quizás es fácil, pero tampoco muy fácil porque no sabemos con qué va a venir la otra persona, cuáles son las cosas que trae o demás. En la 4 pusimos que sí, que el comportamiento y los juegos y la manera de hablar muchas veces son señales, al igual que los cambios bruscos de comportamiento. Y en la 5 pusimos que los sentimientos son expresados, ya que las personas abusadas necesitan sanar y perdonar, que es la parte más difícil. Muy bien. El siguiente grupo.
Buenas tardes, bendiciones a todos. En la primera pregunta, si es que nosotros como iglesia estamos obligados a hablar del tema, creemos con totalidad que sí, que nosotros como cuerpo de Cristo estamos obligados a primeramente informarnos, a educarnos y de esa manera poder llevarles la verdad de Cristo a estas personas que han sufrido estas circunstancias. Creemos que la iglesia es el lugar en el que acuden muchas personas para sanar y por eso es importante estar preparados para poderlos recibir con herramientas que nos permitan acercarnos a la verdad de Cristo y que ellos puedan sanar no solo su cuerpo, sino también su mente, su espíritu y su corazón. Y en la segunda, que dice, ¿cómo que decían? La edad en la que mayormente son abusadas, creemos que sí, que en su mayoría las víctimas de abuso son en la niñez, justamente por esto que decían de que son más fáciles de manipular, un niño es más fácil de manipular y que se exterioriza en la adolescencia o en la adultez. En la 3, a las personas, creemos que a las personas que han vivido esto, sí les cuesta expresarlo y les cuesta hablarlo, en su mayoría con las personas que lo rodean, quizás por el temor a que no le crean o que no se sientan apoyados. Y en lo particular no me cuesta hablar del tema y creo que es importante poderlo hablar, poderlo expresar y que sea algo que no sea un tabú, como decían los hermanos, sino que sea algo que se pueda expresar de una manera sana, entender la sexualidad como algo sano, como algo que Dios creó y saber enseñar cómo es también que Dios lo estableció en su palabra. La 4, las señales que experimentan estas personas abusadas, creemos que son todas esas que se nombran en la pregunta. De alguna manera ellos, los niños, necesitan expresar lo que sienten y quizás como se sienten amenazados, como saben que no lo pueden hablar, no lo pueden exteriorizar con palabras, lo hacen con actitudes, con gestos, con juegos, con diferentes formas que en la misma pregunta están expresadas, así que totalmente creemos que lo hacen de esa manera. Y la quinta, si expresan sentimientos de ira, de culpa, también todo eso puede llegar a sentir una persona que ha sido abusada. Y volvemos a la pregunta 1, si nosotros como iglesia estamos en la obligación de hablar estos temas, y creemos que sí, justamente para poderlo llevar a Cristo, para que las personas puedan conocer la verdad y para que no sean futuros abusadores, futuros adolescentes frustrados, futuras familias rotas. Por eso es importante que como iglesia nos interioricemos, lo hablemos y estemos preparados justamente para sanar. Así que ese es nuestro trabajo de iglesia. Bueno, primeramente los voy a saludar, que el Señor les bendiga a cada uno. Y con respecto al trabajo que nos han encomendado hacer con el grupo, la primera pregunta si estamos obligados. Obligados no estamos, pero sí es necesario. En estos tiempos, y como todos sabemos, son temas muy necesarios. Como decía mi hermana recién, van a llegar jóvenes a la iglesia. De hecho, hay un montón de hermanos de la iglesia, hermanas, jóvenes, niños, adolescentes que han sido abusados. Y yo creo que como nadie te puede obligar a hacer algo, pero sí creo
traición, culpabilidad, y si estos sentimientos tienen dificultad a la hora del crecimiento espiritual de la persona. Creemos que sí, que son una de las formas más que nos podemos dar cuenta, los chicos de enojo, después cuando son adolescentes que pueden caer inclusive en este tiempo tenemos muchos chicos que se quieren quitar la vida, que es una nueva orden, y en muchos de los casos son por abuso sexual. Con el grupo pusimos que sí, si no logran sanar, hasta que ellos no obren a la persona no puede haber un crecimiento espiritual porque brotan esas raíces de amargura, pero no creo que una persona que ha sido abusada no pueda tenerlo. Si Dios hace una obra, sí puede tener un crecimiento espiritual, y eso es lo que nosotros pensamos. Buenas tardes para todos. Nosotros pusimos en la primera que con respecto a si estamos obligados, pusimos que sí, estamos obligados, pero debemos hacerlo con un apoyo de base bíblica, tanto en talleres como en seminarios sobre el tema, no durante el culto. En la 2 pusimos que lamentablemente sí, la mayoría de los casos se da en edad escolar, porque la mayoría de los casos se da en el ámbito intrafamiliar. En la 3 pusimos, estamos en proceso para que no cueste tanto hablar sobre estos temas, para que no sea un tema tabú al hablarlo. En la 4 pusimos que sí pueden ser señales, tanto físicas, de comportamiento, sobre todo en la forma de hablar. Esos cambios radicales pueden ser señales de abuso. En la 5 pusimos que sí, totalmente les impide crecer en el área espiritual, porque todavía tienen un área donde necesitan sanar. Y hasta que Dios no obre, como decía la hermana, es imposible crecer en el área espiritual. Gracias. Hola, buenas tardes. Acá en el grupo, la primera dice, estamos obligados a hablar de este tema en el área del abuso sexual en la iglesia. Nosotros pusimos que sí, que es necesario. Es muy necesario hablarlo porque estamos viendo muchas cosas en este último tiempo y realmente se tienen que cuidar a los niños, no solamente de afuera, sino de adentro de la iglesia también. Después dice, las víctimas de abuso sexual que se conocen son, en su mayoría, menores de edad escolar. Sí, la verdad que sí, y no solamente en el escolar, sino en lo familiar también, y eso pusimos también. Después, les cuesta hablar de este tema, pusimos que sí, que cuesta hablar mucho de este tema, no solamente porque, como han desarrollado cada uno de ustedes, sino que es delicado cuando se trata de niños, porque ya cuesta hablar de eso, porque ya al hablar solamente de eso causa tristeza en nuestras vidas, en nuestros corazones, y ver lo que se puede hacer daño a un niño por este tema de abuso sexual. Después, ciertas señales físicas y de comportamiento, así como también comentarios indirectos hechos por el niño, pueden ser señales que hay un abuso sexual. Sí, nosotros pusimos que sí también, no hemos puesto mucho desarrollo en esa pregunta. Y después, ¿usted piensa que las víctimas de abuso sexual pueden tener sentimientos de ira, enojo, traición, culpabilidad? ¿Y estos sentimientos dificultan el crecimiento espiritual? Yo creo que sí, que creemos que sí, que lo dificultan, porque yo creo que desde que nace el pequeño hasta que va desarrollándose, va creciendo, y ha tenido un abuso sexual desde muy pequeño, eso ya le va haciendo daño en su vida espiritual, en lo que va así pasándose de niño a adolescente y así siendo mayor. Así que eso es nuestra exposición. Hola, buenas tardes. Bueno, en nuestro grupo podíamos conversar las preguntas que nos hacían esta tarde y dice, estamos
obligados a hablar de este tema en el área de abuso sexual en la iglesia y bueno, decimos que sí, decíamos que no obligados, pero es necesario que podamos conversar este tema, que muchas veces venimos de hogares donde no se conversa y tenemos que romper con eso, ¿no? De poder nosotros como iglesia poder abrir esas puertas a aquellas personas que necesitan, pero también es necesario que haya personas preparadas para hablar de este tema. Muchas veces no todos se nos hace fácil hablarlo, pero en la iglesia está bueno que podamos charlarlo para poder serlo más natural. Por ejemplo, charlar sobre la sexualidad con nuestros hijos o con las personas jóvenes, con los niños. Vemos que es necesario que en la iglesia se pueda conversar sobre el abuso sexual. Y la otra pregunta dice, las víctimas de abuso sexual que se conocen son en su mayoría menores de edad escolar, y también pusimos que sí, que la mayoría son de edad escolar, porque vemos que los niños son más vulnerables, muchas veces son más manipulables por las personas, y vemos que es la edad donde las personas que hacen eso aprovechan la situación, como podíamos conversar, lo hacen como juego, que los niños lo ven natural, ellos piensan que es un juego, pero sabemos nosotros que pasa a ser un abuso. Pero se conocen muchas veces cuando ya son grandes, ellos se dan cuenta que fueron abusados. Podemos ver muchos casos que quizás, como decían ellos, personas de 6 años que fueron abusados se dan cuenta, quizás lo cuentan a los 17, a los 20, a los 50, no hay edad, pero para ellos sí cuesta conversar. Y después la otra pregunta decía, ¿le cuesta hablar de este tema? Nosotros como grupo lo interpretamos como si a nosotros nos costaba hablar de este tema. Pusimos que no nos costaba, pero yo podía conversar que a mí no me cuesta, pero yo en mi casa tengo a mi esposo que sí le cuesta hablar de este tema. Y podíamos decir que muchas veces para los hombres es más complicado que para las mujeres hablar de sexualidad con los hijos. Entonces decíamos que por ahí las mujeres quizás tenemos otra forma de expresarnos, que a los hombres por ahí les cuesta un poquito más, y podría haber un grupo ya de hombres que ellos pusieron que sí les cuesta hablar de este tema. Y después decía ciertas señales físicas de comportamiento, así como también comentarios indirectos hechos por el niño pueden ser señales de que hay abuso sexual. También decíamos que sí, que hay señales que ellos dan cuando son víctimas de abuso sexual. Lo podemos ver en el comportamiento, también decían que se ve en el aprendizaje. Muchas veces los niños se retraen, quizás hay niños menores de edad que quizás dejan de hablar, quizás dejan de hacer cosas que como padres no damos cuenta. Y en las situaciones en la escuela, muchas veces lo que se dan cuenta son los maestros. Entonces sí dan señales de abuso sexual. Después dice, ¿usted piensa que las víctimas de abuso sexual pueden tener sentimientos de ira, enojo, traición, culpabilidad y estos sentimientos dificultan el crecimiento espiritual? También dijimos que sí, que pueden ellos tener ira y pueden expresarlo con enojo, y también eso perjudica el crecimiento espiritual. Sabemos que es algo que bloquea, que es algo que ellos no pueden, quizás, como decían recién, ellos mismos se autocastigan, a veces se sienten culpables, sienten esos sentimientos que no dejan que en la vida espiritual puedan crecer, quedan como espiritualmente hablando estancados, hasta que viene primeramente, tiene que haber un reconocimiento de que ellos no tienen la culpa, y después viene la sanación interna, que es la que viene de parte de Dios, que es la espiritual, ¿no? Que lo permite crecer. Eso es lo que hablábamos hoy. Muchas gracias. Bueno, nosotros como grupo pusimos en la primera que como iglesia sí estamos obligados a
abusadores de la persona, ¿no? Entonces, mientras menos edad, por cálculo, por así decirlo, mientras menos edad, por ahí, es mucho más fácil cometer tales hechos. Hay muchos casos que no son visibles totalmente, pero están escondidos en la familia, que muchos bebés, sin tener desarrollo de su propia conciencia, han sido violados, han sido abusados de muchas formas, ¿no? Hay muchísimos casos. Bueno, la tercera era si me cuesta hablar del tema. Como grupo, a nosotros no nos cuesta hablar del tema, pero sí a veces nos da un poco de pudor por el tema de algunos temas son muy fuertes, entonces como que sentimos lo que la otra persona tenga. Bueno, cuarta pregunta dice, ciertas señales físicas y de comportamiento, así como también comentarios indirectos hechos por el niño, pueden ser señales de que hay abuso sexual, y claramente sí, pueden ser muchas señales a través de eso, ya que el desarrollo del niño, por desarrollarse, por así decirlo, está como en plena búsqueda. Entonces, explota por el lado que puede. Muchos se retraen, justamente como decía mi hermana, se retraen a su forma, pueden salir con enojo, pueden salir con modificación de su comportamiento habitual. Entonces, es muy fácil por ahí, ya que los niños no tienen la capacidad remota como tenemos todos nosotros como seres grandes ya, de poder mentir y ocultar las cosas de una forma muy sigilosa. Los niños no. Los niños son de una forma mucho más transparente de lo que nosotros pensamos. Y creo que es muy importante también lo que nos estaban enseñando y lo que se nos viene enseñando a todos nosotros, tener un ojo más clínico ante los niños y ante las niñas sobre todo también. Y sobre todo ante las personas que los rodean a esos niños. Porque a veces que lamentablemente pasa de que la persona menos pensada es la que más daño le hace a las criaturas. Bueno, me faltan las 5. Bueno, y la 5 es si nosotros pensamos que las víctimas de abuso sexual pueden tener sentimientos de ira, enojo, traición, culpabilidad y dificultad de crecimiento espiritual. Creemos que sí, porque son personas que están dañadas, que no están sanas y que han sido corrompidas
la institución que tenemos a nuestros niños. Día a día hay padres que, por ejemplo, si su niño va al baño, acompáñalo, no lo deje solo. Que la gloria sea para Dios. La 4 dice, mayormente los niños demuestran a través de juegos o pequeñas frases que se les escapan. Bueno, eso ya la había leído. La 5 dice, todos nos expresamos según nuestros sentimientos y un niño abusado y lastimado no puede crecer espiritualmente hasta sanar. Necesitamos darles herramientas para ayudarlo. Yo creo que a nivel iglesia cada día teníamos que prepararnos con respecto a este tema y que haya un grupo capacitado bíblicamente para abordar a estas personas que viven abusadas, ¿no es cierto? Y bueno, es un tema que aborda muchísimo y hay muchas cosas que acontecen y yo creo que muchas veces los que estamos aquí adentro, más de uno ha sufrido un abuso. Y yo creo que con el correr del tiempo, algunos han sanado, se han cortado esas cadenas con el poder de Dios, pero hay otros que no, hermano. Por eso es importante que estemos continuamente en oración. ¿Para qué? Para que esto se pueda cortar de raíz y que no pueda prosperar a un futuro, como decimos nuestros hermanos. Esto es lo que hemos desarrollado. Gracias. Buenas tardes a todos. Nosotros teníamos que hablarnos pero yo creo que todos los grupos que hablaron lo que les tocó hablar casi siempre es el mismo tema. Así que no vamos a hablar mucho más y creo que estamos todos de acuerdo. En el primer punto, como decía, si era obligación, como dijo el hermano, por allá, como obligado creo que no, pero sí es necesario que haya un grupo, como también dijeron por ahí, de que sería conveniente de que haya un grupo que se dedique a este tipo de temas, con personas especializadas, ¿no? Sobre todo que entiendan el tema. Y después con respecto a lo que puede ser que han sufrido siendo niños, y hoy por hoy en la noticia uno escucha cada cosa, criatura de meses, es impresionante. Creo que no soy el único, pero creo que la mayoría ve noticias, ve noticiero y se alarma y nosotros como iglesia estamos en este mundo y vemos lo que está pasando y no nos podemos aislar de esto. Yo creo que es necesario que estemos atentos a todo lo que pasa, sobre todo en el entorno familiar, en nuestros niños y puede pasar siendo criatura desde niño, adolescente y también algunos mayores, ¿no? Como se dijo por ahí, no solamente en los niños. Este tema acontece en diferentes edades. Y con respecto al tercero creo que era porque yo no tengo la respuesta, alguien que me diga. Si les cuesta hablar del tema, esa era la cosa. Sí, hoy por hoy este tema es como que se ha abierto más, la gente se abrió un poquito más para hablar sobre este tema, pero antes no se podía hablar porque nuestros padres, nuestros mayores, era un tema muy prohibido, que no se podía hablar, no se podía tocar, pero hoy por hoy yo creo que es un tema un poco más abierto, que se puede hablar. Yo creo que si algunos, como decían por ahí, en algunos hogares, un poco tabú de hablar de esto, ¿no? Pero yo creo que es más abierto que antes. El cuarto era
los niños, que no solamente abuso, que uno ve, nota que algo no anda bien. En la escuela, cuando los chicos llegan, siempre lo nota diferente, su forma de actuar, su forma que, como papás, conocemos a los hijos, cómo es el comportamiento de la casa, cómo es y cuando notamos de que hay un cambio, algo está pasando. No solamente abuso, si bien el tema de hoy se trata de esto, pero hay muchas cosas que pueden estar pasando con nuestros hijos. Hoy por hoy el tema de la droga, del alcohol, que son arrastrados a los niños, lo usan para hacer esta maldad, ¿no? Pero bueno, yo creo que está en la responsabilidad nuestra de los profesores. Si afecta la parte espiritual, sí, yo creo que sí, pero como decían todos por ahí, que solamente lo que puede sanar es el Señor. Él solamente tiene el poder de sanar esa herida, porque yo creo que es muy difícil. La gente que ha pasado por estos temas es algo que le está martillando siempre toda la vida en su mente. Pero nosotros que conocemos a Dios y estamos en una iglesia, yo creo que tenemos a quien recurrir. Y solamente el Señor, como decía, es el único que puede sanar esa herida. Nosotros simplemente ayudándole de afuera, pero no tenemos el poder para sanarlo. Solamente ayudándolos. El poder lo tiene Dios y Él sanará esa herida. Así que, bueno, quiero agradecer la participación de los que han venido. Ojalá mucha gente se pueda interesar en el tema, porque son temas muy puntuales que podemos tratar en la iglesia y muchas veces no le damos importancia. Cuando recién ocurre algo, recién no decimos, ¿por qué no participé? ¿Por qué no estuve? Siempre es conveniente cuando lo convocan así estar presente, por lo menos escuchar. Así que, bueno, esto sería todo y muchas gracias por todo. Yo quería comentarle algo que también lo viví. Una joven, 12, 13 años, ella va a una manifestación, el enemigo la empieza a atormentar. Cuando comenzamos a ministrar sobre esta joven, el enemigo comienza a hablar y era la idea del enemigo de matar, de tomar a todos los niños, porque los niños, según el enemigo, no quiere que los niños crezcan en la vida espiritual, que los niños no lleguen al conocimiento de la palabra. Entonces esta joven empezaba a mutilarse, se arrancaban los aros, empezaba a cortar con los aros la cara, los brazos, las piernas. Y bueno, fue un tiempo que estuvimos con esta joven hasta que el Señor la libertó. Y bueno, a través de esto, cuando le hacían preguntas, la joven al ser libertada luego de todo esto, ella comentaba que había sido abusada y que ella no quería vivir, quería morir, que para ella su familia no era importante, que ella no quería seguir con vida porque no le encontraba sentido a su vivir. Entonces, por eso, hermano, es un tema muy delicado y de llevar en oración a los niños constantemente. ¿Para qué? Para que el enemigo no tome parte de ellos. Porque Dios nos compró a precio de sangre y están sellados con la sangre preciosa que Dios derramó en la cruz del Calvario. Por eso es importante que cada día, cuando hay algo así, acudamos. Que la gloria sea para Dios. Con esto alabo y bendigo el nombre del Señor y gracias por esta. Gracias a cada uno de ustedes por participar, por interesarse, por ahondar ahí en el tema. Creemos que verdaderamente es un tema
que actuar. Necesitamos aprender a cuidar nuestra nueva generación. Nosotros vamos a pasar, ustedes también van a pasar. Y necesitamos levantar esta nueva generación lo más sana posible. Entonces, vuelvo a repetir, para nosotros es un tremendo esto de que podamos trabajar en esta prevención. Vamos a ir un poco más ahora a la parte espiritual y cómo acompañamos a ese niño, a esa niña o a ese adolescente. Ahí me ayuda el hermano. Algo que estábamos hablando acá con Manuel, de hecho lo escuchábamos, de que en un momento Manuel dijo que la educación, la crianza, en todo, en los valores, en los principios, en la palabra, empieza en la casa. No es en este lugar. En este lugar complementa el niño, el adolescente y el joven todo lo que en casa necesitan aprender. Y los adultos responsables somos quienes nosotros tenemos que ir enseñándole acerca de la palabra y todo, ¿no? Y en casa, cuando son muy pequeños, pero muy pequeños, miren, la otra vez escuché un testimonio de una mamá, me pareció excelente lo que hacía. Ella contaba que cuando iba a cambiar a su bebé, que lo colocaba en un lugar para apoyarlo, cambiarle, ella era varón, y desde que la primera vez le cambió el pañal, ella le pidió permiso para tocar su parte íntima. Y vos decís, pero es un bebé, no se entera. Sí se entera. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos ha diseñado, nos ha creado con el poder de sentir desde que estamos en el vientre de la madre, absolutamente todo. Y entonces me pareció genial lo que esta mamá contó en un taller parecido a este, que ella desde ese momento le pidió permiso a su niño, porque le iba a tocar partes íntimas, y de esta manera nosotros tenemos que enseñar a los niños que hay partes que no las toca nadie puede tocarlas. Y que le diga, que tengo que bañarlo, porque se entiende que cuando son pequeños tenemos que ayudarle a acompañarle en el baño para que se enjuague bien el pelo y todo lo que sabemos que pasa. Pero aún así necesitamos nosotros expresarle que si te voy a tocar, no es por ningún sentido de nada, pero que sepas que nadie puede tocarte esas partes íntimas. Y eso es importante que en casa nosotros lo podamos enseñar. Bueno, emociones y heridas, obviamente que afectan a todo nuestro ser, no solamente en el alma. Se dice que en la zona del esternón, que es aquí, ¿sí?, habita el alma y las emociones. Por eso vieron cuando hay gente que está pasando por situaciones difíciles y dicen, ¡ay, me duele aquí! Entonces
que me ha perdonado mi pecado. De la misma manera yo tengo que poder acompañar a esa persona, ¿sí? Y lo primero es reducir el estrés, porque los que han vivido ya quizás cuestiones como esta, la familia está en el estrés, no saben qué hacer, lloran, bronca, ira, enojo, quieren ir a matar a ese que le tocó su hijo. Hay muchas cosas que se van cruzando ahí, ¿no? Entonces nosotros necesitamos acompañar y bajar esos decibeles de estrés, pero escuchar sobre todas las cosas. Vamos a la próxima. Bueno, Lucas 17, mirá qué tremendo este pasaje, impresionante. Dice, imposible es que no vengan tropiezos, imposible. O sea que las situaciones pueden venir, ¿sí? El Señor no nos dijo, no es todo color de rosa, no. Puede que vengan dificultades muy complicadas, pero dice, hay de aquel por quien viene, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Entonces, la actitud, la acción de ese abusador es condenada por el Señor, por supuesto, es condenada. Pero ¿saben qué? Y acá me voy a meter en algo que va a tocar ahí los callitos, pero no importa. Cuando nosotros estamos frente a esa persona que ha abusado, normalmente es un 99% de que también hace esto porque en su pasado fue abusado. Entonces, no es que estamos juzgando, no estamos sacándole la importancia que tiene de lo que ha hecho, pero necesitamos aprender a entender también a esa persona. Por eso decíamos antes que Dios condena el pecado, pero ama al pecador. Entonces, ¿es importante demostrar contención y amor al niño? Sí, por supuesto, es lo primero, ¿sí? Saber que cuentan con ese adulto. Yo voy a estar, te voy a acompañar, vamos a ir paso a paso a lo que hay que hacer, con ese proceso de restauración, a esa mamá, a ese papá, que se siente que le han tocado la cosa más importante, lo más importante son los hijos. No olviden que lleva tiempo, va a llevar mucho tiempo de oración, de ayuno y todo lo que ustedes saben que tenemos que meter ahí, ¿no? No les pidamos que perdonen, porque eso es lo último que va a hacer aquella persona víctima. Ah, bueno, perdona, no, vamos a orar para que lo perdonen. No, olvídate. Eso es lo último que tiene que ocurrir. Porque nadie puede perdonar a un agresor. Es muy complicado, muy complejo, lleva mucho tiempo. Y en su momento, cuando el Espíritu Santo y el Señor obra en esa persona, está preparada para poder perdonar, pero no en sus fuerzas. Nada es en mi fuerza, es en el nombre de Cristo. Es en Cristo que yo perdono a esa persona que me ha causado tanto dolor y daño, pero el cual seguro que lleva mucho tiempo. Ya le digo, yo estoy ahora acompañando a una mujer que tiene 40 años y fue usada desde pequeña y tiene días en que está mejor y otros días que viene para atrás otra vez, pero ahí es donde hay que volver a acompañarla, ¿no? Acompañarle del respeto, del cariño, la empatía. Esa palabra necesitamos aprenderla como una herramienta eficaz. Empatía, ponerme en el lugar de la otra persona, de lo que está pasando, de lo que ocurre. Vamos a la próxima y acá les quiero hablar directamente de protocolos que necesitamos nosotros aprender como congregación. Sí, como congregación también. Protocolos a nivel institucional, ¿sí? Cuando alguien ha sido abusado, lo primero que decíamos era escuchar sin juzgar. Acompañar a que ese chico o esa niña, si no lo ha contado, no lo ha puesto en palabras, con sus padres lo debe hacer. Con su mamá, con su papá, sí, tiene a los padres juntos. Pero es importante que le cuente. Nosotros acompañar. O por ahí el adulto responsable, el niño que viene a una iglesia con la abuela, con los tíos, con quien sea, pero que se lo comente. Debe ser siempre revisado por salud pública, nunca por un médico privado.
denuncia se puede hacer en la comisaría más cercana y acá tenemos la comisaría de la familia, que está en General del Fondo, donde el barrio que se le llama todavía Hidronorte. ¿Lo ubican? Ahí está la comisaría de la familia. Ahí enseguida te toman la posesión y enseguida, cuando denuncias, interviene el SENAF y el juzgado de menores. Y ahí comienza otro proceso, bien complicado todavía. Y algo que puse yo ahí, que es muy importante, que cuando no denunciamos, nosotros nos convertimos en cómplices también de eso. Entonces es importante que tomemos conciencia de esto. Cuando dije que comienza un proceso largo, es que ese menor va a ir a cámara GESEL. Cámara GESEL es justamente estas camaritas donde está sentado con un psicólogo o dos, donde le van preguntando varias cosas y van rectificando si realmente eso sucedió o no. Y para un menor, imagínense que eso, revivir otra vez lo que ha ocurrido es nefasto, muy feo. Pero para que siga el proceso y que haya luego la condena y todo lo que tiene que haber para ese abusador, tiene que pasar por esa primera vez. Entonces, por eso es que yo digo que es importante el acompañamiento, el que nosotros podamos estar y que ese menor y esa familia sepan que estamos llorando, les ayudamos con la palabra, pero nos acompañamos también físicamente. Incluso le digo, monetariamente, a veces también. Imagínense los casos que hablábamos antes de que si es una familia monoparental y el abusador es el que vivía ahí y ahora ya no está, esa mamá o ese papá, ¿cómo sustenta ahora la familia? Entonces, por eso es un acompañamiento como integral, digamos. ¿Se entiende? Hacia estos casos. Ahí termina ya la placa, pero algo que quería animarles, sé que mi esposo ahora va a cerrar, pero animarles a que a partir de esto es como que es el comienzo, doctores, de este camino. Si Dios les puso esto es porque hay un propósito, evidentemente, en que se van a levantar y van a venir incluso gente o niños con estas dificultades. Por algo el Espíritu Santo los movió a él. Nada es casualidad. Así que es el comienzo de todo esto. De verdad, estoy súper gozosa porque no todas las congregaciones abren juego a estos temas. Prefieren, no sé, pongámoslo más para acá abajo. ¿Me explico? Porque no es fácil. Es una lucha espiritual. Alguien por acá me dijo de los hermanos que estaban en el grupo, no recuerdo si tal cual, pero lo voy a decir así, nosotros arrebatamos a la nueva generación al mismo diablo cuando empezamos a trabajar en estos temas. Y para eso hay que estar rodillas en oración, mucha oración, clamor, guardarse, pero sin temor. Sin temor, avancen si el Señor les ha puesto esto porque sé que el Señor les va a usar en su edad y a donde quiera llevarlos, obviamente. Es importante la importancia de trabajar con esto, ¿no? Y como bien decía Mariela, la importancia de la escuchar pastores, escuchar líderes, aprender a escuchar. Hay una gran diferencia entre escuchar y oír. Oímos todo. Es algo natural, ¿no? Pueden tener la discapacidad de no oír, pero también incluso hoy, con estos aparatos, podemos escuchar, oír, pero no escuchar es comprender, poder comprender al otro. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué me está diciendo esto? Entender. ¿Por qué me dice mi hijo esto? ¿Por qué está actuando de esta manera? Comprender lo que me está diciendo. No oírlo, porque oír, como le decía, lo puedes oír desde el living, lo puedes oír desde la pieza, y tú le puedes decir cualquier cosa y él te responde o no te responde y encima te enoja porque. Pero cuando lo escuchamos, la escucha
Génesis. Desde Génesis 2, cuando Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Incorporamos personajes en nuestra familia que acaban en vez de ser uno, somos varios. Y cuando somos varios, ya no hay una opinión. Y cuando no hay opinión, hay división de opiniones. ¿Y qué ocurre cuando hay división de opiniones? Ya no. Cuando Dios dice somos uno, tendríamos que ser uno. Y cuando hay una unidad en la pareja, en la familia, hay unidad, esto yo he trabajado, se previene. ¿Por qué? Porque ya yo entiendo con quién estoy dejando a mi hijo, qué le estoy enseñando a mi hijo, a dónde va mi hijo. Y no pasa por el control, porque también tenemos que enseñar a los chicos a ser independientes, pero independientes de una manera sana. Que ellos tomen independencia de una manera sana. Es decir, no tenemos que ser esa gallinita protectora que al final, cuando ya no estamos, los chicos no saben qué hacer. Tenemos que enseñarles que ellos también tomen esa independencia. Pero independencia personal, pero dependencia siempre de Dios. Mi dependencia siempre tiene que estar en Dios. Nuestra dependencia tiene que ser de Dios. La llave de nuestro hogar es de Dios. La llave de nuestro hogar es de Dios. Si yo no tengo a Dios como el dueño de mi hogar, le entregamos las llaves a un extraño. Y cuando yo le entrego las llaves a un extraño, aparecen conflictos en nuestro hogar. Conflictos como estos. Le entrego la llave a un amigo, le entrego la llave a un vecino, le entrego la llave a un familiar. Y las llaves de mi hogar las tiene que tener Dios. Para que esto no ocurra. Para que estas cosas no ocurran. Son prevenciones. Si no preveemos, pues estas consecuencias suelen ocurrir. Y nosotros somos hoy, la Iglesia de Dios, hoy, acá en la tierra, deben ser mensajeros y transmisoras de estos valores que hablamos al principio. De estos valores que hablamos: honestidad, respeto, confianza, seguridad, cariño, amor, escucha. Nadie me escucha, Dios te escucha. Siempre Dios te va a escuchar. Siempre Dios va a tener la puerta, la llave abierta para ti, para que entres. Y es algo importante que nos tenemos hoy. Esta pequeña semilla que hemos, para la bebé que lo hemos entregado, que esto la podáis sembrar en otros. Que nos preparemos también, como ella decía María, los pastores, que nos preparemos, que haya preparación en la congregación para trabajar estas cosas, porque nos van a llegar estos y peores. Porque la sociedad, lamentablemente, Porque estamos en los últimos tiempos. y la iglesia tiene que estar preparada para todo eso. La iglesia tiene que ser la sanidad viva que los que están allá afuera necesitan para que una sociedad sana se empiece a florecer en cada ciudad, en cada país, en cada continente. Pero la iglesia depende de la iglesia, no depende del político, depende de la iglesia. Y tú somos iglesia. Y es nuestra responsabilidad. Oramos. Señor, te damos gracias una vez más. Padre, gracias Espíritu Santo, porque sé que tú estás aquí, Señor. Estás aquí en esta tarde, Padre. Sé que tú has tocado corazones, Señor.
Has inquietado corazones, Padre. Has tratado con corazones en esta tarde, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres el único que en esta tarde, Señor, puede traer libertad al cautivo, sanidad, Señor, al quebrantado corazón, Señor. Tú en esta tarde, Señor, tú vas a traer, Dios mío, sanidad, Señor, sanidad, sanidad a los hogares, sanidad a los niños, sanidad a los adolescentes, sanidad a los adultos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Creemos, Dios mío, que esto no se queda acá, sino que esto se va a replicar fuera, Padre. Que esto se va a replicar fuera, Padre. Que la sociedad necesita una iglesia sana, Señor. Una iglesia libre, Señor. Una iglesia, Dios mío, que ofrezca, Padre, lo que el mundo no puede ofrecer. Una iglesia que ofrezca, Dios mío, a un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios santo, un Dios que trae, Dios mío, escudriña corazones, Señor, para que el mundo crea, Señor. Y doblemos nuestras rodillas delante del Creador, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Padre, gracias. Gracias porque eres tú el que hace la obra, Señor. No somos nosotros, sino eres tú, Señor. Eres tú, Padre. Eres tú. El que toca, el que limpia, el que purifica, el que santifica, Señor. El que limpia nuestras vidas, el que transforma, Dios mío, nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, porque tú eres el que hace la obra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bien, que el Señor bendiga a nuestros hermanos Mariel y Manuel. Damos gracias a Dios por lo que hemos compartido en esta tarde. Le deseo que cada uno de ustedes pueda llevarse grabado en su corazón esta responsabilidad de poder transmitir. Son estos tiempos tan difíciles, hermanos, que seguramente por algo estamos acá escuchando y aprendiendo y creciendo más en estos conocimientos. Permita al Señor de que no sea más un tabú en nuestras congregaciones, sino que lo hablemos lo más claro posible y llevemos estos consejos de cómo enfrentar estas situaciones. Sabemos que quizás haya alguien que lo haya ya padecido, que haya sufrido. Seguimos recalcando que es bueno escuchar, que es bueno también pedirle a Dios que sane su corazón. Hay un crecimiento en su vida que tiene que continuar, pero si dejamos esto ahí a un lado, no hacemos bien, sino que pidamos al Señor, a la presencia del Espíritu Santo, que obre en nuestra vida. Y en su tiempo llegaremos a vivir, a disfrutar lo que realmente es ser sanado por el poder de Dios. Que Dios les bendiga. Quisiera bendecir a nuestros hermanos. Vamos a levantar una ofrenda, ya que usted ha invertido su tiempo, su tarde, en poder aprovechar el crecimiento de este tema que hemos tratado. Que Dios les bendiga. Vamos a también luego escuchar una oración para ya despedirnos. Seguramente María y Manuel tienen su teléfono, si alguno deseara contactarse con ellos para poder hacer una consulta o asesorar a aquellos hermanos, jóvenes, niños que en este tiempo necesitan seguramente la atención en cada caso. Así que, bien, mientras levantan la ofrenda, Dios bendiga a nuestros hermanos.